del 6 al 8. Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 8, dice lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este corto versículo tenemos una escena sencilla. Jesús está a puerta de irse. Los apóstoles, los discípulos estaban con Jesús sabiendo que Él ya había sido glorificado, y Jesús estaba con ellos por un poco de tiempo. Ellos sabían que Jesús ya no iba a estar ahí, que Él se iba a ir. Pero en medio de ese tiempo, ellos comienzan a pasar diversas experiencias con Jesús, y justo antes de que Jesús se vaya, le hacen no una pregunta respecto a cómo vamos a vivir frente a nuestros propios pecados, cómo vamos a predicar de tus enseñanzas a los demás. No, la pregunta que gobernó sus cabezas en este momento fue: ¿vas a hacer que lo que nos prometiste a nosotros como pueblo en el pasado se cumpla ahora? Si tú conoces un poco de Biblia, sabes que el pueblo de Israel sabía muy bien que iban a ser el pueblo escogido de Dios, que iba a ser la lumbrera que iba a iluminar por encima de todos los otros países, y Dios iba a poner su rey ahí. Jesús es el rey de este reino. Pero en este momento Jesús va a partir, y ellos están preocupados: ¿desde cuándo le vas a devolver la gloria a Israel que merece? Porque ahora es esclava, rinde tributos a Roma, y es olvidada prácticamente y menospreciada entre otros pueblos. Nadie incluso los quería gobernar. Y en medio de esa situación, su preocupación estaba puesto sobre lo material, sobre lo que los demás podían observar, y Jesús estaba mirando un reino que iba a trascender mucho más allá. Esta actitud de preguntarnos si las cosas se van a acabar pronto es desde los tiempos de Jesús. Y en este momento Jesús tiene una respuesta muy concreta: ese no es tu problema, literalmente. Esa no es tu responsabilidad. Eso no significa que no estudiemos escatología, que no estudiemos cómo es que Dios va a desenvolver los planes finales. Es indispensable para nuestra cosmovisión saber cómo es que las cosas van a terminar en cuanto la Biblia lo revele. Sin embargo, nuestra responsabilidad es estar listos. Porque si hay algo específico que Jesús hizo con esta respuesta, es cambiar la pregunta. Él, en vez de decirnos nosotros cuándo Cristo vendrá y buscar una fecha, la pregunta es si estamos listos. ¿Estamos listos? ¿Estás listo? Que justamente este es el concepto que nosotros debemos transmitir. Y una de las cosas que pasa es que usualmente cuando hablamos de esto lo vemos de forma personal, lo cual no tiene nada de malo, porque cada uno de nosotros somos independientes. Y posiblemente tu cónyuge no sea tan espiritual como tú o tus hijos. Y en medio de los tiempos que van pasando, nosotros nos vamos diferenciando en nuestra relación con Dios. Sin embargo, nosotros somos parte de un cuerpo. Cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que Dios ha permitido que nosotros lleguemos a este lugar, y hablo específicamente a este edificio, a esta congregación, somos parte de un cuerpo específico donde somos miembros los unos de los otros. Y la pregunta no es solamente si estás listo o si estoy listo, es si estamos listos. Porque a manera de iglesia, Dios nos ha dejado no solamente una tarea, sino diversas responsabilidades que son muy complejas. Nos tomaríamos días y semanas para hablar de todas las tareas que la iglesia tiene que cumplir. Sin embargo, en la Escritura vamos a encontrar algunos puntos específicos que Dios está esperando que nosotros vivamos como iglesia y como individuos, obviamente. Y yo quiero animarte hoy porque quiero llevarte por 4 versos, este es uno de ellos, por los cuales podamos analizar ello y luego ponerlo en la balanza, porque una pregunta que en este momento podemos hacernos responsablemente no es si vamos a ver que Dios cambie el presidente de Estados Unidos o no, o si de pronto encontraremos más vacunas o no, o si nos llegaremos a enfermar o no, aunque esto sea importante. La pregunta es, si Cristo viene ahora, ¿estamos listos? Quiero invitarte a orar y pedirle a Dios dirección. Oremos. Señor bueno,
Padre Santo, tú eres quien nos enseña tu palabra siempre. Y tu Espíritu es el que nos embiste de poder y nos da dirección y nos da discernimiento. Yo te oro para que tú nos guíes en este espacio que es corto en medio de nuestras vidas, para darle prioridad a lo que tú quieres hablarnos, enseñarnos, y que en medio de esto tú puedas traer el suficiente peso de verdad sobre nuestro corazón para alinear lo que tenga que ser alineado y corregir lo que tenga que ser corregido. Padre bueno, te pedimos nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando nosotros vamos a la Escritura vamos a encontrar muchos versículos, y cuando vamos a estudiar la iglesia vamos a encontrar muchas metas y propósitos. Si tú lees conmigo una vez más este verso, vas a encontrar que en esta sección se nos va a describir un llamado o una vocación que cada uno de nosotros y aún como iglesia tenemos. En el versículo 7 dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos en algún momento hemos leído este versículo, que es bastante conocido de hecho, pero en este verso nosotros podemos encontrar una verdad que es bastante clara. Nosotros hemos sido llamados a ser testigos de la gloria de Dios, testigos del poder de Dios a través del Espíritu Santo. En este momento estamos en una etapa en este texto cuando el Espíritu Santo todavía no había llegado. En Pentecostés el Espíritu desciende y todo aquel que acepta a Cristo en su corazón, la palabra de Dios nos enseña, es investido del Espíritu Santo. El Espíritu mora en él y el poder de Dios está en todos los hijos de Dios. Y este poder es el que nos capacita para ser testigos. Y en otras palabras, no simplemente para ser alguien que, como nosotros vemos en las películas cuando sucede un crimen, llaman a un testigo para que hable, lo convocan, lo traen y prácticamente lo obligan para que se siente en un banco y diga lo que tiene que decir. En este caso es diferente. En este caso los testigos quieren atestiguar, tienen que decirlo y tienen la responsabilidad de contar lo que está sucediendo. Y es que existe un Dios creador y hay pecado en nuestras vidas que nos destruye, y nosotros conocemos ese poder que viene de Jesús. Nosotros somos los testigos llamados a anunciar las virtudes de Dios a los demás. Y hemos sido llamados a cumplir este papel, y en medio de esa labor nosotros tenemos una responsabilidad, no a través de nuestras capacidades, sino a través del poder del Espíritu Santo. Y aquí vamos a hacer un pare por unos segundos. Cuando nosotros vemos esta parte, nosotros vemos a Jesús que no está diciendo: yo estoy esperando que atestiguen construyendo un lugar inmenso y poniendo un cartel diciendo que son cristianos, lo cual no está mal, no me vayas a malinterpretar, nos ha costado un montón. Dios no nos está diciendo que nosotros debamos ser testigos si tenemos un montón de redes y detrás de las redes nosotros podemos postear cosas de la Biblia o cristianas. Dios no nos está diciendo que a través de nuestro estilo de vida, simplemente en donde nosotros podemos ir a la iglesia el día domingo, o entre comillas en nuestros tiempos, entrar en una transmisión, nosotros por eso somos cristianos o nosotros por eso somos testigos. La prueba detrás de lo que Dios está diciendo en este texto, la evidencia que se debe palpar para ser testigo, no es la actividad, no es la capacidad, es el poder de Dios. La Biblia nos está diciendo que en este espacio de tiempo nosotros hemos sido llamados a ir a la presencia de Dios, vivir en su poder y traer ese poder y mostrárselo a los demás. Es más, es interesante saber que los cristianos de los primeros días vivieron de esta forma, y Pablo, uno de los apóstoles que vivió justamente de esta misma manera, comentaba más de una vez que cuando él se acercaba a poder formar y levantar una iglesia y hacer discípulos, no lo había hecho como un gran orador teniendo palabras bonitas o artesonando todo. Porque según lo que nosotros sabemos de Pablo, Pablo no era un gran orador, aunque tenía un conocimiento abismal.
Y en medio de esa gracia, una de las cosas que Pablo va a decir es que él se podía jactar de que él se había presentado a presentar o a poner en el evangelio en las personas a través del poder de Dios. Y hay una diferencia en hacer algo y mover el poder de Dios a nuestro alrededor. Porque posiblemente yo puedo servir a Dios, yo puedo hacer cosas para Dios y no tener el poder de Dios de por medio. Un ejemplo sencillo. Posiblemente yo puedo pasarme toda la semana estudiando la escritura o tocando una canción o aprendiendo, cantando una alabanza o preparando un diseño o haciendo un podcast o haciendo cualquier cosa que transmita la palabra de Dios, pero si en el proceso yo no me he tomado ningún espacio para arrodillarme y pedirle a Dios dirección y detrás de eso invitar a Dios que pueda usar o dirigirme para hablar o comentar lo que uno espera que Dios haga, lo más probable es que solo sean mis palabras o mi actividad lo que retumbe alrededor. Como escuchamos, y de hecho yo lo he escuchado muchas veces y es muy cierto, la palabra de Dios en sí misma tiene poder. Pero si yo no hago partícipe a la presencia de Dios en todo ese proceso, posiblemente es solo una actividad. Y posiblemente el alcance de esa actividad no llegue más allá de ese mismo tiempo, de ese mismo evento, de esa misma actividad. Yo no podría juzgar y nadie de nosotros podríamos juzgar que alguien lo hizo o no lo hizo en el poder de Dios, porque eso solo Dios lo podría saber. Sin embargo, nosotros sí sabemos si estamos haciendo ministerio o haciendo las cosas de Dios o viviendo nuestras vidas en el poder de Dios o en la forma muy común humana de nuestra propia capacidad, de nuestra forma muy humana de desenvolver nuestras vidas. El Hijo de Dios, la iglesia, ha sido llamada a ir a Dios, vivir en su presencia, tomar de su poder y ponerlo en práctica. Primera convocación, hemos sido llamados a ser testigos. Está en este texto, no es difícil de comprender. Pero hay una encomienda mucho más clara de cómo vamos a ser testigos. Y hay un texto muy conocido que está en Mateo, capítulo 28, versículo del 6 al 8, al cual te pido que vayas rápidamente y lo vamos a poner ahí también para poder leerlo. En Mateo capítulo 28, o sea, en el último capítulo de Mateo, y de hecho, en los últimos versículos, en el versículo 19 al 20, dice así. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros leemos esta porción que es muy conocida, nosotros ya sabemos y ya entendemos que como iglesia nosotros hemos sido convocados a una gran misión. Y esta misión no es específicamente a desarrollar ministerios como los conocemos. No es a poder estructurarnos de la forma en la que la iglesia moderna lo ha hecho, lo cual no está mal. La misión concreta, al fin y al cabo, utilizando cualquier metodología, es a hacer discípulos, seguidores de Jesús. Nuestra encomienda, resultado de, es comenzar a ver cuántas personas se están sumando a seguir el camino que tú estás siguiendo y que nosotros estamos siguiendo. La tarea en medio de nuestros tiempos son facilitar ese papel en diversos ministerios, pero el llamado de la iglesia exclusivo es a hacer discípulos. Y aquí es indispensable entender que para que estos discípulos permanezcan, Jesús dejó dos cosas: deben bautizarse y número dos, deben aprender lo que ustedes han aprendido de mi boca. Eso les dijo Jesús a ellos. Es indispensable que a través de nuestros tiempos y de nuestros procesos, personas se acerquen a Cristo y hagan un compromiso público de seguir a Jesús y decidan aprender lo que la palabra de Dios existe. Esta es la medida que Dios ha puesto, porque esta es la encomienda. Sin embargo, también hay que aclarar una cosa de la cual incluso personalmente yo pudiera decir yo mismo he caído.
Y es que una de las cosas que suceden en la mayoría de las iglesias en nuestros tiempos es que hemos organizado nuestras iglesias muchas veces en base a nuestros talentos y habilidades y hemos menospreciado nuestros dones espirituales. A veces eso es una falla de origen, de cómo nos hemos organizado, pero a veces esto también se siembra en el corazón del creyente. Y yo solamente quiero hacer una pregunta para que nosotros podamos entender qué tan pesado puede ser esto en nuestras mentes. ¿Cuántos creyentes crees tú que hay en este lugar, en este recinto, que están seguros de cuál es el don espiritual que Dios ha puesto en sus vidas? ¿Tú crees que serán las 100 personas que podríamos estar aquí, un poquito más quizás? ¿Tú crees que podrían ser 90, 80, 70, 30? Yo he sacado un promedio de los diversos lugares donde yo me desenvuelvo haciendo preguntas y yo me he dado cuenta que al menos en algunos ambientes que yo conozco, más o menos 2 personas de 10 tienen una la seguridad y la otra tiene una idea de. Los otros 8 no tanto. Es una encuesta muy personal, no puedo yo dar validez de eso, pero considerando toda esta semana los lugares donde yo me he involucrado y haciendo algunas preguntas específicas, llegué a esta conclusión. Podría estar equivocado, pero la pregunta que debería ser más fuerte es, ¿tú eres parte de los 8 o tú eres parte de los 2? Y es más, pudiéramos hacer una pregunta un poco más seria. En este momento, ¿tú estás involucrado en el reino de Dios usando tu don o usando tus talentos y habilidades? Lo cual, quiero que me entiendas, no está mal, está muy bien y es indispensable. Hay habilidades abiertas que la iglesia necesita para desenvolverse y eso no tiene nada de malo, pero tu llamado personal no está en tu talento, está en el don que Dios ha puesto en ti. Y ese don solamente tiene una fuente de poder, el Espíritu Santo y tu relación con Dios. Una de las cosas que nosotros a veces hemos descabezado es no entender ese papel. Porque a la hora de la hora vienen diversas situaciones a nuestro alrededor y se pueden desactivar las reuniones, se puede desactivar un ministerio con talentos o el que está trabajando ahí atrás, se pueden desactivar los hermanos que limpian este lugar, pero tu don de exhortación no se puede desactivar. Tu don de misericordia no se puede desactivar. Tu don de enseñanza tampoco se puede desactivar. Tu don de evangelismo tampoco se puede desactivar. En este momento hay muchos cristianos que han visto este tiempo y esta oportunidad, digamos, o esta etapa como una oportunidad. Porque muchas veces su servicio, su vida ha estado centrada en actividades con sus talentos, con lo que saben hacer y no con el llamado que Dios originó en un don en sus corazones. Solamente estamos en un segundo punto entendiendo que tenemos un llamado de hacer discípulos. Para que ese discipulado se lleve a cabo, y no estamos hablando de un salón, estamos hablando de la formación de personas, es indispensable un maestro que enseñe, pero también es necesario un consejero que levante a aquel que cae. Es indispensable que también haya alguien que tenga el don de exhortación, que pueda animar a aquel que se está desanimando. Es indispensable también que en los necesitados, los que tienen el don de dar, puedan Dios proveerles para dar a aquellos que hacen falta. Es indispensable que personas en este tiempo, a través de nuestras relaciones, conozcan a Cristo a través de los dones de evangelismo. Y eso nadie lo puede parar. Todo eso está en el proceso de hacer discípulos y es nuestra labor en este tiempo. Pero no es el único punto. Hay un verso más que quiero mostrarte en Efesios capítulo 4, versículo 11. Si tú vas a Efesios, que lo vamos a mostrar también ahí, vas a encontrar una porción que nos va a hablar de un tema específico. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros leemos esta porción, nosotros deberíamos entender algo concreto, y permíteme pasarme un minuto explicándote algo que Pablo, es el que está escribiendo, está intentando enseñar.
Pablo está hablando de la iglesia y está hablando de que todos somos parte de un cuerpo y que ese cuerpo está unido porque tiene un propósito. Y ese propósito se va a desglosar en casi toda la carta y hay muchos otros temas que Pablo va a tocar, pero en esta parte Pablo nos va a hablar de que hay algo que nos une y eso que nos une es ese Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos permite relacionarnos con Dios. Y el mismo Dios que tú tienes, el mismo Dios que te habla a ti, el mismo Dios que te corrige, el mismo Dios al que tú adoras porque reconoce sus grandezas, es el mismo Dios que el que está a tu costado también puede experimentar si tiene Cristo en su vida. Somos parte de un cuerpo y todos estamos rodeados por la misma sangre, la sangre de Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios es el que se mueve en nosotros. Pero en esta parte se nos aclara una verdad más puntual. Y es que Dios ha puesto algunos dones específicos en algunos hombres para no solamente darles autoridad, sino para que en medio de ese espacio y de ese tiempo ellos puedan formar a la congregación para que todos hagamos la obra del ministerio. Dios ha puesto algunos dones, como tú puedes ver en el versículo 11, dice, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos dones específicos Dios los levantó en un momento específico para que la iglesia se pueda formar, se pueda desarrollar, pero la misión y la encomienda no es exclusiva de aquellos que tienen estos dones. Es más, si me permite ser un poco más claro, aquellos que tienen estos dones han sido llamados a estar arriba para poder asumir responsabilidades abiertas y en medio de eso poner papeles claros dentro de lo que la iglesia tiene que tener. El que tiene el don de evangelismo tiene que tener la capacidad de poder llevar afuera a personas para poder compartir a Cristo y ha sido puesto para encabezar ese ejército. No todos tienen ese don y no necesariamente todos van a ser evangelistas, predicadores. Sin embargo, Dios ha puesto personas con esos dones para encabezar los equipos de la iglesia. Hay pastores, maestros que Dios ha levantado y que va a levantar para encabezar esa dirección. Y al mismo tiempo, como tú ves ahí, también hay profetas y también hay apóstoles. Si habláramos de apóstoles dentro del contexto que nosotros tenemos, pues la Biblia nos enseña que los apóstoles tuvieron un tiempo específico y no vamos a irnos por las ramas porque el tema sería muy amplio, pero en este momento nadie tiene un apostolado como los apóstoles que levantó Jesús. Ellos fueron puestos exclusivamente para poner las bases de la iglesia y en todo el proceso la iglesia formada seguir desarrollándose. Pero si hablamos de profetas, la Biblia nos enseña que en este caso el que tiene el don de profecía no es un Nostradamus, no es alguien que está imaginando lo que va a pasar el día de mañana y puede por ahí simplemente tener un sueño y decir que el día de mañana va a pasar esto. En el Antiguo Testamento habían tres oficios sencillos: el del rey, que era para gobernar; el del sacerdote, que era exclusivamente para ir a Dios de parte del pueblo. El sacerdote iba como una ofrenda en sacrificio de parte del pueblo para Dios. Pero había una tercera labor y era la del profeta. El profeta iba al pueblo de parte de Dios. Y lo que sucedía era que Dios le daba al profeta un mensaje y ese mensaje se lo tenía que hacer llegar a la iglesia o al pueblo de Dios. En aquel momento era el pueblo de Israel, pero en nuestros tiempos el don de profecía, que es considerado dentro de los temas de la iglesia en nuestros tiempos, se ejecuta cada vez que Dios le habla a uno de los pastores aquí en la iglesia y tiene mensaje directo para ustedes. Posiblemente en el contexto en que nosotros nos encontramos, pues acá no vamos a estar profetizando lo que el día de mañana sucede, pero hay una dirección específica que Dios le va a dar en primer lugar a los pastores nombrados de nuestra iglesia. Y ustedes saben que aquí en nuestra iglesia tenemos dos. Y una de las cosas que nosotros debiéramos considerar y no pasarlo, y es un paréntesis pequeño, es que es tan importante, hermano, que tú ores por tus pastores, porque ellos han sido investidos con autoridad para recibir esta dirección para tu vida, para tu dirección. Y es a través de esa misma dirección que este rebaño se va a conducir. Y es justamente Dios quien da esta dirección y este encargo, no solo con la imposición de las manos, sino que a través del poder del Espíritu, Dios va a hablar a través de nuestros pastores.
Y una de las cosas concretas que van a suceder es que Dios levanta a estos hombres específicamente para darnos dirección, porque esto es lo que Dios ha establecido. Sin embargo, esto suena muy bonito, pero el verso no ha terminado. Si tú sigues leyendo en el versículo 11, al final dice pastores y maestros y luego hay una coma. Y en esa coma nos está dando a entender que la idea no ha terminado, porque sigue hablando Pablo y dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La razón de por qué Dios levanta personas con dones específicos en la iglesia para darles autoridad no es para que ellos hagan el trabajo. El trabajo es de toda la iglesia y tu papel como parte de esta iglesia es ponerte en sumisión sobre ese equipo que Dios ha levantado, ser instruido y sumarte a la oleada de predicación para que otras personas conozcan a Cristo también. Y subirnos a ese papel implica no necesariamente, o digámoslo así, no únicamente que yo tenga un papel, digamos así, de mano alzada, donde lo que yo hago tiene que ver exclusivamente con mover, actuar, crear o simplemente desenvolvernos en algo material. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vamos a todos los evangelios, hay una cosa que Jesús va a mencionar más de una vez y el tiempo no nos va a dar, pero la Biblia siempre nos va a hablar de las riquezas en Cristo. Y nos va a hablar de las riquezas verdaderas y de las riquezas de este mundo, de las malas riquezas. Hablando de las malas riquezas, básicamente se refiere al dinero y al poder que nosotros podemos tener. Pero cuando tú ves toda la Escritura, te vas a dar cuenta que las riquezas verdaderas a la que más de un texto en la Escritura se refiere son las almas de las personas. Cuando la Biblia habla de frutos, está hablando en una concepción de semillas que se puede reproducir en otros. Cuando de pronto hay un cristiano que dice, mi vida está dando fruto porque yo veía pornografía y ya no veo pornografía. Eso es transformación. Y ese es un proceso que Cristo lo hace en todos. Pero llevar fruto a la luz de lo que la Escritura enseña es que otra persona esté siguiéndote y tú seas ese pedazo de pámpano del que tú también estás dándole vida a otro. La pregunta es si nosotros estamos haciendo discípulos y estamos haciendo esta tarea. Porque una de las cosas que nosotros vemos, no solamente aquí, sino en otros lugares, es que hay muchos cristianos conformes, y no digo que esté mal, pero están conformes barriendo, o tecleando, o tocando, o haciendo algo con las manos, y no transmitiendo vida. La gran realidad es que en cualquier iglesia van a existir quizás hasta 10 pastores, pero ni los 10 pastores van a poder encargarse de hacer discípulos a todos los que están alrededor. Es indispensable que cada uno de nosotros entendamos que nuestro llamado es más alto que usar mis habilidades. Necesitas usar el poder de Dios. Y tú dices, pero yo no me imagino enseñando, pero yo no me imagino haciendo lo que el líder hace, pero yo no me imagino haciendo. ¿Tú sabes cómo soy torpe? Justamente por esa razón Dios no lo ancló en tus capacidades. Dios no lo ancló en tu pasado, en tu currículum. Dios no lo ancló en tus posibilidades de poder desenvolverte. Dios dijo, en su poder lo podrías hacer. Yo te podría decir que yo soy un milagro de estar parado aquí. Y yo no me creo el mejor hablador, ni orador, ni nada, pero para mí es un milagro estar parado aquí al frente. Hay muchas cosas que tú no conoces de mí. Para mí es muy difícil querer ponerme al frente y decir algo. Y han pasado años desde que Dios comenzó a hacer diversas cosas en mi corazón, a través de muchos hombres, de hecho, para que esto en algún momento se pueda desarrollar. Pero yo no soy el único. Hay muchos que te pueden decir, yo no estaría aquí si no solo fuera por la misericordia de Dios, sino que Dios hizo un milagro para que yo esté acá. Y a través de ese poder, otras personas puedan ver la gloria de Dios. Y esto es el papel y la labor que nosotros tenemos. La responsabilidad es de todos. Hemos sido llamados a ser testigos. Tenemos una encomienda de hacer discípulos. Y tenemos la responsabilidad de cargar con el peso del ministerio, no los pastores, sino todos.
una vez más, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? Porque posiblemente estamos midiendo la historia y dándonos cuenta que hay muchas cosas que están pasando, pero cuando nos ponemos a pensar, ¿cómo estamos haciendo las cosas realmente? En este momento, si Cristo viniera, ¿estamos listos para poder decir que nuestro papel se está desenvolviendo? Si tú estás diciendo hasta este punto que sí estás involucrado en este papel, ¿sabes qué? Yo te diría que gracias a Dios que lo estás viendo. Pero lo más probable, y una de las cosas que personalmente me entristece cuando yo buscaba qué vamos a poder compartir hoy día, es que muchas veces yo puedo ver eso, pero no me tiembla ni me da miedo darme cuenta que el que está a mi costado no lo está entendiendo. Yo puedo hacer a veces cosas y puedo transmitir a veces eso a la vida de otras personas. Y a veces me puede engañar el corazón porque puedo yo pensar que a través de eso yo me voy a sentir bien. Pero cuando es la encomienda de Dios la que me motiva, cuando yo no veo al otro que se está moviendo, yo también de alguna forma me voy a empujar a llevarlo hacia allá. Porque esta es la tarea, esta es la labor. Hemos sido llamados a recibir y asumir esta encomienda. Para terminar, quiero pedirte que busques conmigo un último verso que nos va a ilustrar la parte final de esto. En Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Tenemos un texto que se titula, al menos en mi Biblia, Parábola de las 10 vírgenes. Y con este último texto, que como te dije ya van a ser 4, vamos a terminar. Mateo capítulo 25, versículo del 1 en adelante dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola ilustra una necesidad muy importante y que con esto quiero culminar en esta enseñanza en esta mañana. Cuando nosotros vemos esta parte hay que entender un poco el contexto, y si tú me permites un minuto una vez más te lo quiero explicar rápidamente. Jesús estaba delante de los judíos. Esto es un momento en donde todavía Él no había muerto, no había resucitado. No estamos en el Nuevo Testamento, estamos aún en el Antiguo Testamento. Israel es el ente por el cual el evangelio o el reino de Dios debía hacerse visible a toda la humanidad. Y Jesús estaba dejando claro que ya había pasado bastante tiempo hasta ese momento desde que Israel había recibido esa encomienda. Por muchos años Dios trabajó en el pueblo de Israel para que lleven el mensaje, y el mensaje en aquel momento era que los demás pueblos observaran a Israel como el reino que reflejaba el reino de Dios. Pero Israel fue idólatra, se quejó de Dios, hizo de todo para menospreciar el llamado de Dios. Dejó fuera el poder de Dios de muchas maneras. Cuando Dios mandó profetas y mandó siervos que les instruyera, ellos los menospreciaron y los mataron, los persiguieron, y Dios trajo juicio sobre ellos. Ya no tenían libertad
eran esclavos, pagaban tributos y la gloria que habían tenido antes había sido entregada a otros gobiernos. Israel en su momento fue el reino que pudo tener hegemonía en Asia Menor, en aquel momento cuando estaba en las partes más altas con el rey Salomón y con el rey David. Pero después de que ellos comienzan a pecar y pierden su libertad, son menospreciados y reino tras reino los van a gobernar. En medio de eso, y de hecho esta es la pregunta o esta es la esencia a la que los apóstoles al principio le estaban preguntando a Jesús: ¿restaurarás el reino, Israel? Pero en medio de todo eso, ellos tenían la encomienda de mostrar el reino de Dios. Y aquí se nos va a mencionar una parábola donde tenemos a unas vírgenes, 5 de ellas están siendo prudentes y 5 de ellas están siendo no prudentes, la imprudente y las prudentes. Y las prudentes habían visto que el esposo estaba a puertas de llegar y la boda se tenía que desarrollar, la celebración se tenía que desarrollar de hecho. Y en ese proceso el esposo iba a llegar en cualquier momento. Por esa razón, las prudentes dijeron: es mejor que tengamos nuestras vasijas, nuestras lámparas con aceite y preparadas con el aceite necesario para que cuando llegue el esposo no nos quedemos a medias y consideremos hacer nuestro papel. Pero las imprudentes se confiaron considerando posiblemente que el esposo podría venir de día y no era necesario la lámpara. En ese espacio de tiempo hay algo que explicar y quizás entender. Las bodas en aquel entonces no eran como las bodas de ahora. No solamente se hacía un contrato previo donde los padres a veces acordaban el matrimonio, sino que el que era el novio, el que era el esposo, hacía un contrato con el padre donde no solamente preparaban la dote, sino que preparaban el lugar donde ellos iban a vivir. Y usualmente lo que hacía el esposo es desarrollar el lugar, asegurar todo, y cuando estaba listo venía a reclamar a la esposa. Y se hacía toda una celebración, sea que el matrimonio se desarrollara en la casa de la esposa o en la casa del esposo, aunque se estilaba en la casa de la esposa, el novio llegaba con todos sus regalos, con todos los medios que había prometido y asegurando todo el lugar para hacer justamente la celebración. Y lo que se estilaba era que habían las amistades de este novio y de la novia que se reunían con sus lámparas, sobre todo las vírgenes, para poder hacer todo un desfile de celebración hasta la casa donde se iba a desarrollar la celebración. Y se esperaba que las personas cercanas que más amaban y querían exclusivamente a los novios pudieran ser partícipes de esto. Eran prácticamente como las doncellas que estaban en los matrimonios de los reyes. De la misma forma, de hecho, este es su origen. Y en medio de esto, lo que se esperaba es que estén presentes y listos, porque de lo contrario, esto sería una ofensa muy personal para los novios el no estar preparado. En este momento no debería sonarnos extraño que cuando estas vírgenes imprudentes no tenían aceites, llegan tarde y quieren entrar a la casa, el novio les va a decir: yo no las conozco, porque era una ofensa el no haber estado listo en este momento. La venida de los esposos, en este caso del esposo, podía tener complicaciones, porque tú sabes que no existía ni metropolitano, ni avión, no había ni mototaxi, ni nada. Y usualmente o el mal tiempo o el mal clima o podían ser asaltados o había algún tipo de retraso en especial. Se pactaba una fecha, pero no una fecha como nosotros la consideramos. La mayoría de la gente consideraba terminando el invierno, comenzando el verano. Usualmente era una temporada y en esa fecha ya exclusiva, considerando las estaciones, llegaba la persona. No iba a venir en una cita específica. Así que lo que pasaba es que este corso tenía que estar alerta, esperando que en la temporada, en cualquier momento, llegue el esposo. Pero el problema era que estas vírgenes imprudentes no estaban a la altura y se habían descompensado en su cuidado. En nuestro contexto directo, Israel no podía asimilar esto como debía haber sido, porque ellos menospreciaron a Dios y prácticamente dejaron el poder de Dios afuera. Una de las cosas que también vas a ver es que el aceite es considerado en el Antiguo Testamento como un tipo del Espíritu Santo.
Muchos de ellos no podían hacer este papel porque sus lámparas estaban sin aceite, porque para ellos, en su contexto inmediato, implicaba que muchos profesaban seguir a Dios, pero no eran salvos porque el poder de Dios no estaba en ellos, porque no habían aceptado a Cristo y no lo estaban aceptando hasta este momento. Y por esa razón iban a ser menospreciados. Nosotros no somos judíos y ahora estamos en el Nuevo Testamento, pero nosotros podemos entender una gran verdad. El novio está a venir. El esposo va a concretar en este momento la celebración. Y aunque nosotros sí tenemos nuestra lámpara con aceite porque tenemos al Espíritu Santo dentro, posiblemente podemos tener nuestra lámpara apagada. Porque aunque el aceite puede estar presente, posiblemente nuestra luz puede estar baja o apagada. Y eso no significa, en este caso, que nosotros no seamos creyentes. Eso significa que posiblemente no estamos viviendo en el poder del Espíritu Santo, sino en nuestra propia capacidad. Y para finalizar, yo solamente quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo estás viviendo? Hay muchas cosas que nosotros hacemos y que no están mal y que son indispensables, pero más importante y creo que determinante en este tiempo es que tú puedas usar lo que es seguro y es el poder de Dios. Y ese poder solo se va a desatar a través de lo que Dios ha puesto en ti. En primer lugar, hablemos de tu don. Hablemos de tu llamado, pero vamos a dejarlo ahí. Porque si este tema puede ser algo que nos sacude, la mayoría de las personas se va a preguntar entonces, pero así como estoy, posiblemente Dios no quiera ni usar mi don. Porque todo va a depender de donde tú estés parado. Si tú estás desconectado de Dios, si tú no estás viviendo una relación cercana con Él, si en medio de todas las cosas que han venido sucediendo tu fe ha tambaleado, como lo hemos venido aprendiendo durante todas estas últimas semanas, si en esta situación tú has visto esta pandemia como una oportunidad para relajarte un poquito de las responsabilidades de la iglesia, porque hay otras cosas que atender, en medio de esto tú puedes examinar y darte cuenta que tu lámpara posiblemente tiene aceite, pero esté con luz baja o posiblemente hasta apagada. ¿Dónde tú te encuentras? Cristo viene pronto, lo sabemos. Debe ser nuestro sentir. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos o no? Hay mucha más información en este texto. Hay mucha más riqueza en lo que continúa de esta parábola. Y si Dios lo permite, la semana que viene lo vamos a poder continuar. Pero dentro de ello hay algo que no podemos olvidar. Y es que hasta este momento, si evaluamos nuestro proceder en Cristo, no estoy hablando solamente de tu santidad, sino de tu llamado como hijo de Dios, propósito por el cual Dios te ha traído hasta esta tierra y aún a esta iglesia. ¿Cómo te encuentras? Vamos a orar.